existen casas tan extrañas que desafían nuestra imaginación. Desde estructuras que parecen sacadas de un sueño surrealista hasta diseños que rompen todas las normas arquitectónicas, estas viviendas nos hacen cuestionar lo que consideramos normal. Cada una de estas creaciones es un testimonio de la creatividad humana, que no conoce límites cuando se trata de desafiar lo convencional. ¿Qué impulsa a alguien a construir algo tan fuera de lo común? Tal vez sea el deseo de destacar, de expresar su personalidad o simplemente de experimentar con lo imposible. Algunas de estas casas parecen escenarios de películas de ciencia ficción o fantasía. Con formas imposibles, colores vibrantes y ubicaciones inesperadas, cada una cuenta una historia única que nos transporta a otro mundo. Estas viviendas no solo son un refugio, sino también una obra de arte viviente. Cada detalle, desde su diseño hasta su construcción, refleja una visión única que desafía las expectativas y redefine lo que significa un hogar. Y lo más sorprendente es que, a pesar de su apariencia inusual, todas estas propiedades están registradas legalmente. Son hogares reales, habitados por personas reales que han decidido vivir fuera de lo convencional. Estas casas nos recuerdan que la arquitectura no solo se trata de funcionalidad, sino también de expresión y creatividad. Cada una de estas propiedades es un ejemplo de cómo las reglas pueden ser reinterpretadas para crear algo extraordinario. Hoy te llevaremos en un recorrido fascinante por 5 de las propiedades más extrañas del mundo. Cada una de ellas desafía la lógica, pero no la ley, demostrando que la creatividad no tiene límites. Desde casas construidas en lugares aparentemente imposibles hasta diseños que parecen desafiar las leyes de la física, estas propiedades son un tributo a la imaginación humana. Prepárate para explorar lo inesperado y descubrir cómo estas viviendas han transformado la idea de lo que un hogar puede ser. Prepárate para descubrir casas que redefinen lo que significa un hogar. Estas son las propiedades más extrañas del mundo. Acompáñanos en este viaje y déjate sorprender por la genialidad y excentricidad de estas creaciones únicas. Cada una de ellas es un recordatorio de que, cuando se trata de diseño y arquitectura, no hay límites para lo que se puede imaginar y construir. Comencemos esta aventura. Una familia construyó su casa encima de un puente antiguo. Legalmente está registrada como estructura suspendida. ¿Cómo lo lograron? Aplicaron una figura legal poco común de rehabilitación histórica con uso residencial. Aún hoy, los autos pasan por debajo y ellos desayunan encima. Imagina vivir en una casa colgando literalmente del borde de un precipicio. Esta propiedad fue construida con anclajes estructurales y fue aprobada legalmente por el gobierno australiano bajo una ley de vivienda experimental. El resultado, una vista inigualable y vértigo garantizado. ¿Has visto una casa con el techo en el suelo? Esta lo tiene y es fascinante. Fue construida como atracción turística, pero registrada como propiedad comercial. Aunque está al revés, legalmente está perfectamente en orden, cumpliendo con todas las normativas. Mitad de esta casa está en Bélgica, la otra mitad en los Países Bajos. ¿La ley? Un caos divertido. Tienen 2 direcciones, 2 impuestos y 2 reglas de construcción. Pero sí, es una sola propiedad registrada en 2 países. Este terreno de 2.000 kilómetros cuadrados, ubicado en una de las regiones más áridas del planeta, es un lugar que parece sacado de una historia de ficción. Con su vasto paisaje desértico y su atmósfera inhóspita, es difícil imaginar que este lugar tenga alguna conexión con la humanidad. Sin embargo, es completamente real y está situado entre Egipto y Sudán, en el noreste de África. Este rincón olvidado del mundo ha capturado la imaginación de exploradores, historiadores y soñadores por igual. A pesar de su ubicación estratégica, no pertenece ni a Egipto ni a Sudán. Este hecho se debe a un desacuerdo histórico sobre las fronteras entre ambos países, que dejó esta área sin reclamar oficialmente por ninguna nación. Este desacuerdo se remonta a principios del siglo XX, cuando las potencias coloniales trazaron líneas arbitrarias en el mapa, sin considerar las complejidades culturales y geográficas de la región. Como resultado, este terreno quedó en un limbo legal, un espacio que no figura en los planes de ningún gobierno. Legalmente, es una tierra de nadie. Este concepto, conocido como terra nullius, significa que no está bajo la soberanía de ningún estado reconocido. Es un fenómeno raro en el mundo moderno, donde casi todo el territorio está bajo el control de algún país.
En un mundo donde las fronteras son motivo de disputas y conflictos, este lugar destaca como una anomalía, un recordatorio de que no todo está completamente definido o controlado. En 2014, un hombre estadounidense llamado Jeremiah Heaton decidió reclamar este terreno como suyo. Motivado por una promesa que le hizo a su hija, viajó hasta este lugar remoto y plantó una bandera diseñada por su familia. Su viaje no fue fácil. Enfrentó desafíos logísticos y climáticos, pero su determinación lo llevó a cumplir su objetivo. Para Heaton, este acto no solo era un gesto simbólico, sino también una declaración de amor y compromiso hacia su hija. Aunque ningún país lo reconoce oficialmente como propietario, Heaton registró su reclamo y declaró la creación de un nuevo reino, al que llamó el Reino de Sudán del Norte. Su objetivo, según él, era convertirlo en un lugar de desarrollo y oportunidades. Imaginaba un futuro donde este terreno desolado pudiera transformarse en un espacio próspero, lleno de posibilidades para quienes lo habitaran. Sin embargo, su visión enfrentó escepticismo y críticas, tanto de expertos legales como de la comunidad internacional. En este reino autoproclamado, su hija fue nombrada princesa, cumpliendo así la promesa que le había hecho. Este gesto, aunque simbólico, atrajo la atención de los medios de comunicación y generó debates sobre la legalidad y la ética de tales reclamos. Para algunos, era una historia conmovedora de un padre dispuesto a hacer lo imposible por su hija. Para otros, era un ejemplo de privilegio y arrogancia, un intento de apropiarse de un territorio sin considerar sus implicaciones más amplias. ¿Legal? Técnicamente, sí. Según las leyes internacionales, su reclamo podría considerarse válido, ya que el terreno no está bajo la soberanía de ningún estado. Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial plantea preguntas sobre el futuro de este peculiar reino. ¿Podría realmente prosperar un lugar como este? ¿O está destinado a permanecer como una curiosidad histórica? El tiempo y quizás la voluntad de la comunidad internacional tendrán la última palabra. El mundo está lleno de propiedades extrañas, imposibles, pero legales. Desde casas construidas en lugares insólitos hasta diseños que desafían la lógica, estas propiedades nos muestran que la creatividad no tiene límites. Cada una de estas construcciones nos invita a reflexionar sobre cómo la imaginación puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. ¿Cuál de todas te sorprendió más? ¿Fue una casa en un acantilado, un edificio con formas imposibles o un diseño que parecía sacado de un sueño? Déjalo en los comentarios y comparte tu opinión con nosotros. Nos encantaría saber qué te impactó más y por qué. Y si conoces alguna propiedad rara en tu país, ya sea una casa con una forma peculiar, un edificio con una historia fascinante o un lugar que simplemente desafía las normas, no dudes en contárnoslo. Tal vez sea una casa que ha sido un ícono local por generaciones o un lugar que pocos conocen pero que guarda un encanto especial. Nos encantaría saber más sobre esas joyas ocultas que hacen de cada rincón del mundo un lugar único. Cada historia tiene algo especial que contar y queremos ser parte de ese descubrimiento. Cuéntanos en los comentarios o envíanos un mensaje. Quién sabe, podríamos incluir tu sugerencia en un próximo video. Nos encanta descubrir nuevas historias y propiedades que nos inspiren a ver el mundo desde otra perspectiva. Tu aporte podría ser el próximo gran descubrimiento. Además, si tienes fotos o videos de estas propiedades, no dudes en compartirlos con nosotros. Nos encantaría mostrar al mundo esas maravillas que a menudo pasan desapercibidas. Juntos, podemos seguir explorando lo extraordinario. Suscríbete a Caredro RD y activa la campanita para más contenido como este. Aquí encontrarás videos llenos de curiosidades, historias fascinantes y lugares que te dejarán sin palabras. No te pierdas nuestras próximas aventuras explorando lo más extraño y maravilloso del mundo. Te esperamos con más sorpresas, más historias y más razones para maravillarte con lo que nos rodea. Cada video es una invitación a descubrir algo nuevo y emocionante. No te lo pierdas.